Amigos, buenos días, qué alegría que continúen con nosotros porque quiero decirles y pedirles un fuerte aplauso porque tenemos al doctor Ángel Gurrola con nosotros. Él es especialista en urología y creo que es un tema que realmente hace muchísimo tiempo no tocamos realmente y creo que hay dudas, siempre hay dudas. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Pues primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en su programa. No, gracias a usted por aceptar. Fíjese, el tema de que tenemos el día de hoy es ¿cómo es la primer visita con el urólogo? O sea, realmente, ¿qué es lo que yo tengo que esperar? ¿Cómo es mi primera visita? Bueno, primero que nada, hay que poner bien en claro que no solamente los hombres visitan al urólogo, también las mujeres son propensas a enfermedades las cuales nosotros tratamos. Pero básicamente pues al urólogo siempre se le ha relacionado más con la salud masculina. En el ámbito de la salud masculina pues sí hay dos enfermedades particularmente importantes que nosotros tenemos que cuidar, que una es el cáncer testicular, que en este caso pues es una enfermedad bimodal que afecta a pacientes entre los 15 y los 35 años y el otro pico de incidencia es entre los 50 y los 60. Okay. Básicamente aquí la situación es que los pacientes, en este caso los jóvenes, se enseñan a autoexplorarse, obviamente pues en el baño, en la regadera, etcétera, palpar su bolsa escrotal y ahí la sospecha prácticamente es con un testículo que está aumentado en consistencia. Ya una vez que se encuentra aumentado en consistencia, pues es cuando ellos acuden habitualmente al urólogo y siempre dicen, oiga doctor, fíjese que vengo con un testículo un poquito duro, entonces ya es cuando uno lo revisa y es cuando uno más o menos puede hacer un screening, un protocolo completo para hacer un diagnóstico certero de un tumor testicular. La otra enfermedad muy común que afecta a los hombres y también que es una razón por la que acuden con nosotros es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, bueno, en este caso no es un cáncer que te avise o que te dé síntomas, simplemente a partir de los 50 años es cuando los hombres deben de acudir al urólogo y ya con nosotros desarrollamos lo que es un examen dígito rectal, así como un antígeno prostático específico y de ahí ya nos vamos en búsqueda de algo que pudiera ocasionar más bien que el diagnóstico del cáncer de próstata como tal. Y la otra enfermedad común en los hombres, que esa es más común todavía, es la hiperplasia prostática, que es una enfermedad completamente benigna, pero que puede desarrollar ciertas alteraciones como falla renal, infecciones recurrentes y sangrado transuretral, que sí es necesario atender de manera inmediata. Doctor, justamente, ¿qué tan importante es que se visite a un urólogo de manera constante? Me refiero a que muchos de los caballeros, y me incluyo, a lo mejor tenemos como que ese miedo de ir con un urólogo porque en sí no sabemos exactamente qué va a ser, cómo va a ser a lo mejor la primera cita con el urólogo y tenemos ese miedo y por eso a lo mejor no acudimos por ese temor. ¿Qué tenemos que hacer justamente cuando vamos con el urólogo? ¿En qué síntomas? ¿Cómo le tenemos que hacer para ir con ustedes? Lo que pasa es que también nosotros vemos muchas enfermedades de transmisión sexual y eso pues también tiene que ver mucho con las etapas de la vida. Un hombre en edad reproductiva, con vida sexual activa, es común que nos visiten porque tienen algún síntoma relacionado con alguna enfermedad de transmisión sexual, como por ejemplo salida de secreción a través de la uretra, la presencia de verrugas, úlceras a nivel de los genitales, etcétera, y pues obviamente esto tiene que ver con el poco uso del preservativo, con el número de parejas sexuales. Doctor, yo tengo una pregunta, por ejemplo, dice, nosotros sabemos que cuando las mujeres van a empezar a tener como que un tipo de actividad sexual, se enfocan, van con su ginecóloga y les hacen como que les van diciendo por dónde sí, como por dónde no. Entonces, por ejemplo, ¿yo desde qué edad puedo empezar a visitar a un urólogo para tener información? Porque como usted mismo lo menciona, a lo mejor nosotros pensamos que algún tipo de enfermedad de transmisión sexual podemos ir directamente con el doctor familiar o a veces queremos una cuestión más privada. ¿Desde qué edad, cuándo es recomendable que yo empiece a ir con un urólogo, para empezar a tener ese tipo de información y tener obviamente un cuidado? Porque nosotros los hombres también tenemos que tener un cuidado, una higiene específica que solamente un especialista puede llevarnos ahí. Bien, qué bueno que tocaste el tema en relación a las mujeres.
No sé a partir de hace cuánto tiempo, pero en el esquema nacional de vacunación se incluyó ya la vacuna contra el virus del papiloma humano. Entonces, esta vacuna provee a partir de, son varias dosis y provee una inmunidad hasta el 92% en los pacientes. En las mujeres es muy importante que se aplique, porque las mujeres pueden llegar a desarrollar el virus del papiloma humano, sigue siendo una causa frecuente para desarrollar cáncer cérvico-uterino y secundario a la anatomía propia de las mujeres, es más difícil uno poder hacer un diagnóstico certero. Es decir, esto sí ya va más con el ginecólogo, pero en relación a los hombres, un hombre a partir de que empieza a tener una vida sexual, sí es importante que visite al urólogo con el afán de darle alguna terapia educacional, es decir, ¿sabes qué? Tienes que usar el preservativo porque te puedes infectar de esto, te puede pasar aquello, y muchas veces el problema no es tanto que un hombre se infecte. ¿Por qué? Porque es más fácil detectar una enfermedad en el hombre, ya que los genitales son externos, a diferencia de las mujeres. Entonces, pues aquí lo recomendable es que ante enfermedades, ante aumento en el número de parejas, el no uso del preservativo, es importante que empiecen a acudir únicamente para revisarlos y si en caso de que hubiera algo, detenerlo lo más pronto posible. Esto me parece súper interesante porque realmente yo creo que todos nosotros como cultura mexicana tenemos la costumbre de ir solamente al doctor cuando sospechamos o sentimos o ya vemos que algo ya está mal. Entonces, por ejemplo, yo no sabía, esto para mí es completamente nuevo, que las mujeres también pueden ir al urólogo, tampoco sabía, y también es importante que de pronto cuando uno empieza a tener un tipo de actividad ya en pareja íntima, pues acudir con un profesional que yo no sabía tampoco que te podían dar como instrucciones, que te podían enseñar a cuáles son los cuidados, cuáles son los riesgos. Por lo general la gente se queda con el aprendizaje de la educación que te dan en la secundaria y en la preparatoria, pero por eso hay especialistas, y por eso es importante. Ahora, cada tanto tiempo tiene que hacer a partir de que una persona, de que un varón empieza a tener una intimidad ya con la pareja. ¿Cada qué tanto tiempo es importante que alguien haga una visita con el urólogo? Pues por lo menos una vez al año. Ahorita que comentas eso de la educación y que solamente vamos con el médico cuando estamos enfermos, eso también tiene mucha importancia. Te voy a explicar por qué. A nivel mundial, por ejemplo, es un ejemplo, el cáncer de próstata tiene una incidencia de 31.1% por 100,000 habitantes a nivel mundial y una mortalidad de 7.1% aproximadamente en 100,000 habitantes. En México un poquito más alta, la incidencia es más baja, es decir, se hace menos diagnóstico, es un 27.7% aproximadamente por 100,000 habitantes, pero la mortalidad aumenta un poquito, es como más o menos 11.1%, 11.1 por 100,000 habitantes. ¿Cuáles son las enfermedades que más se detectan justamente en cuestión masculina cuando acuden con usted, más o menos? ¿Cuáles serían las más recurrentes con las que se debe poner principal atención? Pues mira, yo creo que por mortalidad el tumor renal es el más devastador en relación a los urológicos, porque ese es muy silente. Ese no te da ningún tipo de sintomatología, no hay manera de hacer un estudio como por ejemplo el antígeno prostático o el examen dígito rectal para poder diagnosticarlo. Entonces, la mayoría de las veces los pacientes van y se hacen un ultrasonido porque tienen dolor abdominal o no sé, algo de una colitis, por ejemplo. Entonces les pasan el ultrasonido a través de donde están los riñones y se detecta una tumoración. Entonces ahí es cuando ya mandan al paciente con el urólogo y en ocasiones ya esos tumores están un poquito ya avanzados. Y aparte creo que es muy importante, doctor, poder mencionar a toda la gente que nos está viendo desde casa y que tiene todavía ese temor como que de ir con el urólogo, de que todos tenemos, no voy a decir cuál es la imagen, pero todos tenemos una imagen realmente cuando vamos a ir con el urólogo. Mencionar también, y ojalá que pudiera acompañarnos en otra ocasión para podernos explicar todas las nuevas técnicas y cómo ha avanzado la medicina y la tecnología, porque uno ya cuando quiere realmente un estudio, pues ya hay muchísimas maneras extras de hacerlos, porque realmente uno se imagina pues que es la introducción del dedo en el área rectal, ¿verdad? O sea, dice uno, voy con el urólogo, eso es lo que me espera. Ya a veces solamente es cuestión de una entrevista, cuestión de un chequeo superficial para poder ver y solamente comprender que nuestra salud está óptima, ¿cierto? Sí, efectivamente. Bueno, el examen dígito rectal y el antígeno prostático son herramientas muy buenas.
para la protocolización completa de un probable cáncer de próstata. Se siguen usando. Claro. Le voy a explicar por qué. O sea, el cáncer de próstata es un tumor que habitualmente en el 80-85% de los casos crece en la periferia de la próstata. Entonces, la manera más fácil de llegar a esa periferia es a través del tacto rectal. Ok. En ocasiones, el antígeno prostático específico se va a encontrar dentro de parámetros normales. Pero a la hora de hacer el tacto rectal va a haber una nodulación, algo que puedas tocar ahí que pudiera hacer sospechoso, de manera que eso ya va directamente a un examen más avanzado, que es una biopsia, exactamente. Ok, doctor, creemos que es una información muy importante. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos encantaría, por favor, nos regala sus redes sociales para que la gente lo busque y se informe. Claro, bueno, yo estoy ubicado en la Central Médica del Guadiana, consultorio 104. Tengo mi página de internet que es urologiadurango.com. Me encuentran en Twitter como doctor _Gurrolita. Y tengo mi canal de YouTube también, igual Ángel Gurrola Ortega, y mi Instagram es Urología Durango, y creo que es todo lo que tengo. Ok, señores, ya vieron. Si usted tiene alguna duda, por supuesto, mándenos un WhatsApp y nosotros le repetimos y les decimos cuáles son las redes del doctor para que puedan atenderse. Y pues, vamos, Jesús. Así es, pues vámonos a una pausa, doctor. Muchísimas gracias. No, vamos con el urólogo. Okay. Nos vemos. Regresamos. Pues vamos, pues.